conocida como la ciudad eterna, tierra de emperadores y gladiadores, la ciudad con más de 900 iglesias, ciudad con más de 200 fontanas. Bienvenidos a Roma. En estos momentos me encuentro en el centro de la ciudad de Roma y muy cerca de aquí nos espera el primer atractivo turístico del día de hoy. Se le considera un monumento emblemático para la ciudad y a su vez es muy buscado por los turistas para representar en una foto su viaje a Roma. El primer atractivo turístico es la Fontana di Trevi. Inaugurado en 1762, fue anteriormente un acueducto que abastecía de agua a toda la ciudad. Pero el Papa Clemente XI, con la finalidad de adornarla y que se convierta en un lugar atractivo, ordenó su transformación. El autor de la creación de este monumento decidió colocar al dios de los mares, Neptuno, representando la esencia de la fontana, que es el poder del agua. Una curiosidad de la Fontana di Trevi es que si tú lanzas una moneda de espaldas, regresarás a Roma. Si lanzas 2 monedas, encontrarás el amor, y si lanzas 3 monedas, te casarás. Y continuando con el recorrido, el momento más esperado por mí llegó y por fin logré conocerlo. Considerado el primer estadio del mundo, el anfiteatro de los espectáculos y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Con ustedes les presento el Coliseo Romano. Construido en el año 80 después de Cristo, este es un monumento dedicado en honor al emperador Nerón. Italia tiene innumerables tesoros que atestiguan su rica historia, pero es el Coliseo, un anfiteatro construido durante la antigua Roma, el monumento más famoso de este país. Existen 2 razones por las que se construyó el Coliseo romano. La primera fue que en el año 69 después de Cristo, el pueblo se encontraba descontento con cada emperador que asumía el poder. Por esa razón, el emperador Vespasiano ordenó la construcción del espacio de entretenimiento más impresionante de todo el mundo, con la intención de entretener y distraer al pueblo, mantener su obediencia, alejarlos de los asuntos políticos y apaciguar su ira. La segunda razón fue que Vespasiano buscaba demostrarle al mundo su poder mediante sus técnicas de ingeniería y arquitectura para construir un monumento tan colosal. Una curiosidad es que Vespasiano ordenó atacar Jerusalén para saquear los tesoros de su templo y costear la construcción del Coliseo, y también para tomar judíos como esclavos y trabajen en la construcción de esta imponente obra. El Coliseo tenía la capacidad para 50.000 personas y el ingreso era totalmente gratuito. Cada espectador ocupaba un espacio en específico según su categoría dentro de la sociedad romana.
Los asientos inferiores eran destinados para el emperador y los senadores. Los peores lugares en lo más alto del Coliseo eran reservados para los esclavos, los extranjeros y las mujeres. Los espectáculos que se ofrecían aquí eran luchas entre gladiadores, cacerías de fieras salvajes, luchas entre gladiadores contra fieras salvajes, escenificaban batallas mitológicas y se hacían simulacros de batallas navales inundando la parte de la arena de combate del Coliseo. Según los historiadores, la inauguración duró 100 días en las que murieron cientos de gladiadores y animales. Esta es la arena de combate. Aquí se desarrollaba toda la acción. Esta es la primera grada, el área reservada para el emperador, su familia, los concejales y los nobles de la antigua Roma. A esto se le conoce como hipogeo y es una zona por debajo de la arena destinada únicamente para los gladiadores. Son túneles y pasillos subterráneos en los que los gladiadores descansaban y esperaban su turno antes de ingresar a la arena de combate. Conociendo ya al Coliseo romano y su historia, continuamos con el siguiente atractivo turístico del día de hoy. Y afuera del Coliseo romano nos encontramos con el Arco di Constantino. Este arco fue construido por el Senado para conmemorar la victoria de Constantino I a Magencio en la batalla de Ponte Milvio. El siguiente atractivo turístico del día de hoy son los foros romanos. Y para ingresar aquí debemos caminar por la Vía Sacra, que es una avenida que conecta al Coliseo romano con la Piazza del Campidoglio, cruzando por los foros romanos. El arco de Tito nos da la bienvenida al foro romano. Este arco fue construido por el emperador Domiciano en el año 81 después de Cristo para rememorar la victoria sobre Jerusalén. Los foros romanos son las ruinas más importantes del Imperio Romano, porque aquí era la residencia del emperador de Roma. Este era un lugar de adoración a los dioses y este era un lugar de comercio donde las personas se instalaban en pequeños espacios o tiendas y vendían sus productos al público. Se le conocía como el Mercado de Trajano, el primer centro comercial en la historia. Ya dentro del foro romano, lo primero que vamos a conocer es el templo de Venus y Roma, construido por el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo, con la intención de rendir culto a las diosas Venus y Roma. Lo siguiente que vemos en escena es la Basílica de Magencio y Constantino, el edificio más grande construido en el Imperio Romano. Este edificio estaba destinado a la administración de justicia y a los tratos comerciales. En el camino nos encontramos con el templo de Rómulo. Una teoría indica que Rómulo, el fundador de Roma, construyó este templo en honor al dios Júpiter. Al lado encontramos al templo de Antonio y Faustina. Este es el monumento mejor conservado de todos los foros romanos. Fue construido por el emperador Antonio Pío en honor al fallecimiento de su esposa Faustina en el año 141 después de Cristo. Este es la Curia Julia, un lugar de reunión de la Cámara del Senado. Este es el arco de Severo VII. Es un arco del triunfo construido en el año 203 después de Cristo para rememorar la victoria de este emperador en Partia, actualmente ubicado en el noreste de Irán.
Continuando con el recorrido, nos encontramos con los restos del Templo de Saturno, uno de los monumentos más antiguos de los foros romanos, construido en el año 500 a.C. Aquí encontramos los restos del Templo de Julia, construido por el emperador Julio César en honor a su hija Julia. Este monumento era la sede del Tribunal de Justicia del Imperio Romano. Lo siguiente que vemos es el templo de Castor y Pólux, monumento construido para glorificar a los hermanos gemelos que ayudaron a los romanos a derrotar a los etruscos, actualmente ubicado en la región de la Toscana en Italia. Aquí nos encontramos con el Domus Flavia, que fue un palacio construido en la dinastía Flavia. Anteriormente, comenté que en los foros romanos se encontraba la residencia del emperador. Bueno, este es el Palatino, una zona exclusiva para las lujosas residencias de aristócratas y el emperador acondicionado con hermosos jardines. Pero existe una razón más importante para considerar al Monte Palatino el lugar más valioso de los foros romanos. Y es porque Rómulo y Remo fueron encontrados aquí por la loba Luperca, quien los amamantó y crió. Más adelante Rómulo asesinó a su hermano Remo para convertirse en rey y fundó aquí la ciudad de Roma. Bueno, y fuera de la historia de Roma, la razón para conocer el Monte Palatino es porque la vista desde aquí a los foros romanos y a la ciudad de Roma es espectacular. Y en los foros romanos acaba el recorrido de hoy. Nos vemos mañana con más actividades en Roma. Hoy es mi segundo día en Roma y el atractivo turístico del día de hoy es conocer el Vaticano. Y para hacerlo debemos cruzar por el río Tíber, que es el río que atraviesa todo Roma con una longitud de 450 metros. El Vaticano es el país más pequeño del mundo y también es un enclave. Un enclave es un país que se encuentra dentro de otro país y el Vaticano se encuentra dentro de Italia. Lo que vamos a hacer en breves instantes es cruzar una frontera imaginaria para ingresar de un país a otro. Es una frontera imaginaria porque no existe ninguna demarcación o una señalización que indique en cuál país te encuentras. Bueno, a cruzar. Se podría definir que estas aspas son la delimitación de un país con otro, del Vaticano con Italia. Y es oficial, acabo de cruzar un país a otro. He cruzado de Italia a el Vaticano. Ahora nos encontramos en la Plaza de San Pedro, donde están todos los atractivos turísticos del Vaticano, que son
la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos y la Capilla Sixtina, que se encuentra dentro de los museos vaticanos. La Plaza de San Pedro es un lugar muy importante porque aquí es donde el Papa da su audiencia papal todos los miércoles. Esta es la famosa Basílica de San Pedro. Recibe su nombre en conmemoración a Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, porque Pedro fue el impulsor de la religión católica y también porque él fue enterrado aquí donde se encuentra la basílica situada. Cabe resaltar que en la basílica han sido enterrados más de 90 papas. Ahora les voy a mostrar la Basílica de San Pedro por dentro, pero se tiene que guardar silencio, porque está prohibido el ruido aquí adentro. Avete il mandato arcivescovo titolare di Putica, sottosegretario del Dicastero per la dottrina della fede, possano ricevere l'ordine con lui parimenti ordinanti a norma della Costituzione Apostolica Pontificalis Romani del 18 giugno 1968, osservando tutto ciò che per diritto o per la legittima consuetudine deve essere successione apostolica. E lo fate in un particolare momento della storia, molto diverso da tutti i precedenti. Questo tempo, guardando la storia della Chiesa, siamo consapevoli di molte fragilità ed errori commessi. Ma qual è il problema? Il Vangelo ci ha detto: voi sapete che sono dei peggiori. Questo è il nostro potere. Bueno, ya salimos de la Basílica de San Pedro y esta es la inmensa fila para conocer el siguiente atractivo turístico del día de hoy, los museos vaticanos. Ya estamos avanzando, la fila ha avanzado muy rápido. Los museos vaticanos son un conjunto de 34 galerías con más de 70.000 pinturas y esculturas que contienen monumentos de la cultura egipcia y cultura romana. Esta galería se llama Pinacoteca, que es donde se encuentran todas las pinturas del Museo Vaticanos. Esta es la sala principal de la Pinacoteca, dedicada a Rafael con sus tapices. Esta pintura se trata de Adán y Eva en el paraíso. Obra de Michelangelo Buonanotte, retratando el amor de María a su hijo Jesús. Esta es la Galería de Arte Egipcia. La razón por la cual existe una galería de arte egipcia en los museos vaticanos fue porque los romanos robaron su arte
Los museos vaticanos fueron construidos en el año 1771, pero fue hasta el año 1839, por orden del Papa Gregorio XI, que se permitió el ingreso al público para que se deleite de toda esta arte, de toda esta cultura en un solo lugar. Dentro de los museos vaticanos se encuentra la Capilla Sixtina, y ahí es a donde vamos a ingresar en estos momentos. Ya estoy en la Capilla Sixtina y no te permiten utilizar el celular. No puedes grabar ni tomar fotos, pero he grabado un poco. Para salir de los museos vaticanos debes descender la escalera helicoidal, que fue una creación de Giuseppe Momo para plasmar la conexión entre el cielo y la tierra de manera metafórica. Un arte convertida en escalera. Y de esta manera se acaba mi recorrido del día de hoy. Mañana continuaremos conociendo más sobre la ciudad de Roma. Hoy es mi último día en Roma y empezamos conociendo la Piazza de Barberini. Ustedes se preguntarán por qué existen tantas fontanas en Italia. La respuesta es ajena a la esencia artística de los italianos. Ustedes creerán que las fontanas fueron construidas para embellecer una plaza, pero la auténtica razón es que las fontanas fueron construidas para transportar el agua de los ríos hacia un lugar público y que la población dé uso del agua, que también es potable. Por esa es la razón de que existen cientos de fontanas en Roma. Y casualmente lo primero que encontramos en la Piazza Barberini es una fontana llamada la Fontana del Tritón, construida en 1642 por orden del Papa Urbano VIII. Esta plaza es muy importante porque aquí se realizaban los Juegos Florales en mayo para celebrar la primavera. Y continuamos con el recorrido, y lo siguiente que vamos a conocer es la Piazza España. En la plaza destacan la escalinata con 135 peldaños, construida por orden del Papa Benedicto XIII en 1723. Esta escalinata sube hasta la iglesia
Trinita dei Monti. Y la Fontana de la Barcaza, construida por orden del Papa Urbano VIII en el año 1627. Esta fontana representa una barcaza a medio hundir. Este es uno de los tantos miradores que existen en la ciudad de Roma. Su nombre de este lugar es Terrazza Viale del Belvedere. La vista es espectacular desde aquí y se encuentra muy cerca de la Piazza de España. Continuamos con el recorrido y esta es la Piazza del Popolo. Aquí existen 3 iglesias. La más antigua se llama la Basílica de Santa María del Popolo y es donde se encuentra enterrado el emperador Nerón, quien incendió Roma. Las otras 2 iglesias se llaman la Basílica Santa María in Montesanto y la Basílica Santa María dei Miracoli. El siguiente atractivo turístico es el Castillo de San Angelo, una fortaleza construida en el año 139 después de Cristo por orden del emperador Adriano, con la finalidad de que se convirtiera en un mausoleo para él y sus familiares, y por muchos siglos cumplió su rol como mausoleo, albergando a muchos emperadores romanos, hasta que en el año 403 después de Cristo el emperador Honorio la convirtió en una fortaleza que formaba parte del sistema defensivo de la ciudad. Pero esto no acabó allí, porque a principios del siglo VI su función sufrió nuevamente un cambio y el castillo se convirtió en una prisión. Después de eso, a lo largo de los siglos y debido a múltiples disputas de posesión del castillo por parte de las familias nobles romanas, se decidió en el año 1365 cederle la propiedad a la iglesia. El Papa Nicolás III, considerando la inexpugnabilidad del castillo y su cercanía a la Basílica de San Pedro y el Palacio Apostólico, decidió trasladar allí parcialmente la sede apostólica, en ese momento ubicada en el Palacio de Letrán, considerado poco seguro y después de numerosos cambios en su función, actualmente es un museo. El atractivo turístico de mayor importancia del día de hoy es el Panteón de Agripa, construido en el año 126 después de Cristo y en su momento fue un templo de adoración a los dioses, pero actualmente es utilizado como iglesia.
Ahora estamos en la fila para ingresar al Panteón. El Panteón es uno de los monumentos mejor conservados del Imperio Romano. En el techo tiene un orificio de 9 metros de diámetro, hecho intencionalmente para que ingrese la luz natural. El Panteón ha sido aprovechado por muchos artistas en Italia como inspiración para crear sus obras. Miguel Ángel Buonarroti se inspiró en el Panteón para construir la cúpula de la Basílica de San Pedro. Mi recorrido del día de hoy se acabó y mi estadía en Roma también. He reunido los mejores atractivos turísticos, pero no todos. Roma tiene más. Nos vemos en una próxima aventura.